Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento turco y que sin duda ha generado mucha expectación y conversación. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman, el carismático actor turco que finalmente ha decidido romper su silencio. Y no solo eso, sino que vamos a abordar la verdad detrás de las calumnias y los rumores que han circulado en torno a su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir. Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar, lleno de especulaciones y a menudo información confusa. Por eso hemos decidido traerles las últimas noticias y aclarar un poco el panorama. Así que si son fans de Can, de Demet, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de actualidad y entretenimiento. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Can Yaman es un nombre que sin duda resuena en muchos hogares. Su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, su imponente presencia física, lo han convertido en un ídolo para miles de personas alrededor del mundo. Ha protagonizado exitosas series que han conquistado audiencias internacionales, y su vida personal, como suele ocurrir con las grandes estrellas, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Especialmente su relación con Demet Özdemir, otra figura muy querida en la industria, fue seguida con muchísima atención. Fueron una pareja que generó un gran furor, y su historia de amor, o lo que se percibió como tal, cautivó a sus seguidores. Sin embargo, como en muchos casos, el brillo de la fama a menudo viene acompañado de sombras, y en el caso de Can y Demet, esas sombras se materializaron en forma de rumores y, según lo que vamos a desentrañar hoy, calumnias. Durante mucho tiempo los medios y las redes sociales han estado plagados de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, los motivos de su ruptura y, lo que es más delicado, acusaciones que parecen haber afectado la imagen de ambos, pero especialmente de Can Yaman, quien ahora ha decidido tomar la palabra. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los rumores pueden crecer y distorsionarse hasta el punto de crear una narrativa completamente alejada de la verdad. La presión de la fama, la curiosidad insaciable del público y, en ocasiones, los intereses de terceros, pueden dar lugar a situaciones muy complicadas. Y es precisamente en este contexto donde Can Yaman ha decidido, finalmente, dar su versión de los hechos. El silencio de Can Yaman sobre ciertos aspectos de su vida privada, y particularmente sobre su relación con Demet Özdemir, se ha prolongado por un tiempo considerable. Esto, como era de esperar, ha alimentado aún más las especulaciones. La falta de declaraciones directas ha permitido que otros construyan narrativas, y lamentablemente, en muchos casos, esas narrativas han sido negativas y, al parecer, falsas. Can Yaman es conocido por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada se refiere, pero parece que ha llegado un punto en el que la acumulación de información errónea y, sobre todo, las calumnias, lo han impulsado a romper ese muro de silencio. Ahora, lo crucial aquí es entender qué tipo de calumnias estamos abordando. Sin entrar en detalles escabrosos que puedan ser innecesarios o hirientes, las especulaciones han girado en torno a la dinámica de su relación, posibles infidelidades, maltratos, y un sinfín de afirmaciones que, de ser ciertas, serían muy graves. Por supuesto, en el fragor de las redes sociales y los tabloides, la verdad a menudo se sacrifica en el altar del sensacionalismo. Y es ahí donde la intervención de Can Yaman se vuelve tan importante. Él, como protagonista de esta historia, tiene el derecho y, quizás ahora, la necesidad de defenderse y de aclarar las cosas, no solo para sí mismo, sino también para proteger la imagen de Demet Özdemir, quien también ha sido objeto de estas difamaciones. Lo que ha salido a la luz recientemente y lo que nos lleva a este vídeo, es que Can Yaman, a través de algunas declaraciones o entrevistas recientes, ha decidido exponer su perspectiva. Ha expresado su frustración ante la constante oleada de noticias falsas y los ataques personales que ha sufrido. Él ha manifestado que muchas de las cosas que se han dicho sobre él y su relación con Demet son pura invención, con el único propósito de dañar su reputación y la de ella. Esto, créanme, es algo muy serio. Las calumnias no son meras habladurías, pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de una persona, afectando su carrera, sus relaciones personales e incluso su salud mental.
Can Yaman ha sido muy enfático al afirmar que las narrativas que lo pintan como una persona conflictiva, abusiva o poco respetuosa dentro de su relación con Demet son completamente falsas. Él ha defendido la transparencia y el respeto que existieron en su vínculo, y ha lamentado profundamente cómo se han tergiversado los hechos para crear un espectáculo mediático. Es importante recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, existen personas con sentimientos, con sus propias experiencias y con la necesidad de ser tratadas con dignidad. En este sentido, Yaman ha puesto especial énfasis en proteger a Demet Özdemir. Ha declarado que las calumnias que involucran a Demet son especialmente dolorosas, ya que entiende que ella también ha sido víctima de estas difamaciones y ataques. Él ha querido dejar claro que si bien la relación terminó como muchas otras, no fue por los motivos retorcidos y falsos que se han difundido. Su objetivo es desmantelar estas mentiras y presentar una imagen más fiel de lo que realmente ocurrió. Las palabras de Can Yaman no son solo una defensa personal, sino también un llamado a la reflexión sobre cómo los medios y el público consumen y propagan información sobre las celebridades. Vivimos en una era donde la viralidad es clave y, a menudo, la veracidad de la información pasa a un segundo plano. Las plataformas digitales permiten que las noticias falsas se propaguen a una velocidad alarmante, y cuando se trata de figuras públicas, el impacto puede ser multiplicador. Lo que Can Yaman está haciendo es, en cierto modo, un acto de valentía. Romper el silencio en un tema tan sensible, especialmente cuando implica a una expareja, requiere coraje y una determinación para enfrentar las posibles repercusiones. Él ha elegido defender su verdad, y al hacerlo, también está defendiendo la verdad de la experiencia que compartió con Demet. Es fundamental que como consumidores de información, seamos críticos. No debemos dar por sentadas todas las noticias que leemos o escuchamos, especialmente cuando provienen de fuentes poco fiables o cuando el objetivo es claramente generar controversia. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo los rumores pueden crecer y causar daño, y cómo la verdad, cuando finalmente se revela, puede ser muy diferente a lo que se ha estado diciendo. El hecho de que Can Yaman haya decidido hablar ahora sugiere que la situación ha llegado a un punto insostenible para él. Las calumnias, al parecer, han trascendido la esfera mediática y han comenzado a afectar su vida de manera más profunda. Y su deseo es poner fin a este ciclo de desinformación y proteger tanto su nombre como el de Demet Özdemir. En resumen, la verdad, según lo que Can Yaman ha comenzado a revelar, es que las historias negativas y dañinas que se han contado sobre su relación con Demet Özdemir son invenciones. Él está trabajando para aclarar estas difamaciones y mostrar una versión más honesta y respetuosa de lo que fue su tiempo juntos. Su mensaje es claro: basta de mentiras, basta de calumnias. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las recientes declaraciones de Can Yaman, quien ha decidido romper su silencio para abordar las calumnias que han rodeado su relación con Demet Özdemir. Hemos hablado de la importancia de la verdad en un mundo saturado de información, y de cómo las difamaciones pueden afectar profundamente la vida de las personas. Can Yaman ha querido defender su perspectiva y a la vez, proteger la imagen de Demet, desmintiendo las narrativas falsas que han circulado. Su intervención es un recordatorio de la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este recorrido. Espero que esta información les haya resultado intrigante e informativa. Si este vídeo les ha parecido interesante, les agradecería muchísimo si dejaran un me gusta. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que por favor, déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan sobre este tema, si ya habían escuchado algo al respecto, o si tienen alguna reflexión que quieran compartir. Su participación enriquece nuestro contenido y nos ayuda a seguir creando vídeos que les interesen. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.